Empresas clasificadoras de riesgo suponen que en Brasil al año el costo de la corrupción bordea los 30.000 millones de dólares. Eso es lo que se reparte. Bueno, Brasil es la séptima economía global, mundial. Por lo tanto, después viene y se destapa el escándalo de Dilma, pero en Petrobras, pero se da y le pega muy duro a la presidenta por la siguiente razón. Se compra una planta procesadora en Estados Unidos y esa planta la compra Petrobras en un valor enorme y ella era la presidenta de Petrobras. Por eso le salta directamente a ella y a otras figuras. Entonces, el escándalo de los cientos de miles de millones de dólares en donde están involucradas las principales empresas constructoras de Brasil, hay una vinculación de poder en grandes empresas con la política brasileña. Y le rebota directamente en un momento en que el ciclo económico comienza a caer y la gente comienza a sentir el rigor de la economía, pero por otro lado ve cómo las calles de la corrupción se inundan y siguen creciendo durante la administración de Dilma Rousseff. Nadie ha podido probar que la presidenta esté sindicada de ser culpable de algún hecho de corrupción. Pero lo que ocurre es que el escándalo mayor sucede en la presidencia que ella es de Petrobras y luego como presidenta de la nación. Ella inclusive apareció en algún momento de su administración, de la primera administración, cortando rápidamente. Ministro que le decían, está convocado y está citado por un tribunal, lo sacaba de la administración. Entonces hubo un momento en que no lo tocaba a ella, no la tocaba la corrupción directamente a ella. Ahora, perdona, Libardo, uno te va escuchando y si bien todo es a nivel de Brasil, porque Brasil es mucho más grande que nosotros, todos son miles de millones de dólares, pero toda esta historia se parece un poco a lo que está pasando acá, ¿no? Pero tiene... ¿De qué forma es distinta esta corrupción, esto que se ha armado, que es este nexo entre la política y el dinero, que puede salpicar a una presidenta de la República, que tiene metido a varios partidos, no solamente al partido gobernante, sino también a la oposición? ¿Cuánto se asemeja a lo que vivimos en Chile? No, no tiene ninguna semejanza. Ya. En Brasil la corrupción es estructural. Es decir, es otra cosa y es otro tamaño, es otra magnitud. Moisés Naín vino... El tamaño lo tenemos claro, ¿eh? Que es otra cosa, es distinto, Moisés Naín vino la semana pasada y decía precisamente que en el caso de Chile es una incipiente corrupción moderada, para denominarlo de alguna manera en este sentido. No se parece por lo siguiente, porque hay una maquinaria desde el gobierno, desde el Estado, desde el partido que controla el poder con sus aliados para influir acciones que se pueden calificar de cohecho y que están siendo investigadas y que los jueces en Brasil están investigando y están llevando a la cárcel. Eso allá. Aquí tenemos un dato totalmente distinto, es donde se está viendo cómo es la vinculación capital, empresas y políticos, pero es incipiente en la magnitud. Entonces, el malestar en Brasil tiene que ver es en qué momento se puede resolver eso. Por ejemplo, de la reciente Copa Mundial que se hizo en Brasil, los estadios fueron, por decir alguno de ellos, en donde jugó Chile, costaba 150 millones. Inicialmente era la tasación del proyecto y terminaron costando 450 millones de dólares. Y hoy están de albergues, hoy no están sirviendo absolutamente para nada porque fueron mal hechos o fueron hechos a la rápida. Esa es la cara visible de la corrupción, está allí. Entonces se inyecta dinero para infraestructura y la gente sabe que parte importante de ese recurso va para la clase política brasileña.